Buenas tardes. No sé si se oye o no se oye. Ahora sí. Ahora sí. Muy buenas tardes. Para mí es un honor y un privilegio poder estar con ustedes esta noche, aunque sea tratando de un tema tan espinoso y en apariencia tan pesimista como si van a sobrevivir las democracias, y eso incluye la democracia americana. Dado que en estos momentos todo el mundo apela a la democracia, salvo China, da la sensación de que la democracia ha llegado para quedarse. Solamente China discute la democracia, incluso las dictaduras pretenden que son democráticas. En Venezuela hay una dictadura y, sin embargo, insiste en que es una democracia y además es mucho más democrática que otros países. En Irán se insiste en que hay una democracia. Es verdad que el límite de esa democracia está en el Corán, es verdad que el límite de esa democracia es el Consejo de la Revolución, pero por supuesto los iraníes proclaman que su régimen es un régimen democrático y cada cierto número de años eligen en las urnas al presidente, aunque los candidatos estén muy limitados. La única excepción en estos momentos es China. China se jacta orgullosamente de que no tiene un régimen tan estúpido como la democracia, porque en última instancia la democracia permite que un auténtico inútil llegue a presidente de un país. Y un régimen de ese tipo ciertamente no es recomendable. Los chinos, de manera muy jactanciosa, hablan de que el gobierno es algo lo suficientemente serio como para no dejarlo en manos de gente que no está preparada y para permitir que en un momento determinado acabe llegando al poder una persona que no tiene toda la capacidad para ser el presidente. Pero es una excepción. Hasta las dictaduras abogan supuestamente por la democracia, rinden un servicio de labios a la democracia y pretenden convencernos de que son una democracia. Y sin embargo, la democracia en términos históricos es una recién llegada a la historia. De hecho, la democracia es algo que en la mayoría del mundo apenas tiene unas décadas de existencia y la razón es bastante sencilla. Voy a intentar explicarles en los próximos minutos lo que fue esa andadura de la democracia, cómo en un momento determinado la democracia regresó al mundo de los vivos después de estar muerta pues casi 2000 años, cómo en última instancia la democracia solo puede sostenerse sobre una serie de valores bíblicos que recuperó la Reforma, y dedicaré los últimos minutos a explicar cuáles son los peligros para esa democracia, entre los cuales está que desaparezca realmente de la faz de este planeta. Permítanme primero explicar cómo ese sistema, que es un recién llegado en términos históricos, fracasó en primer lugar. La democracia es un invento de los atenienses en la antigua Grecia. La misma palabra democracia está formada por dos términos griegos, demos y kratía, que significan simplemente que el poder está en manos del pueblo. No todos los griegos creían en la democracia, creían los atenienses y creyeron en un periodo muy breve que fue del siglo V al siglo IV a.C., poco más de un siglo. Y de manera bastante significativa, antes de que la democracia desapareciera de Atenas, los atenienses más inteligentes se daban cuenta de que el sistema no iba a durar. Les gustaba el sistema, podían jactarse orgullosamente de que ellos eran demócratas, a diferencia de otros griegos o de los bárbaros, pero sospechaban que aquello se podía terminar y fundamentalmente lo atribuían a tres posibles causas. La primera de las causas era la ceguera popular causada por la ignorancia. El razonamiento de los griegos más inteligentes es: este sistema se va a acabar en algún momento. La gente es ignorante, está ciega. Quizá en algún caso hay gente que, tomada aisladamente, parece inteligente, pero cuando actúan como un rebaño son peligrosos. Y Aristófanes, el genial e irónico comediógrafo griego del siglo V a.C., decía: a veces cuando veo a esa gente que escucha a los políticos, me parece a los tontos que con la boca abierta miran como alguien recoge higos.
Y realmente la primera causa por la que algunos pensaban que la democracia iba a terminar era por el hecho de que la gente estaba muchas veces ciega y esa ceguera derivaba de la ignorancia. La segunda causa por la que pensaban que la democracia no iba a aguantar era por lo fácil que era manipular al pueblo. De nuevo, Aristófanes, escribiendo sobre la democracia ateniense, decía que lamentablemente el político que tenía más éxito era lo que él llamaba el político bribón, el político descarado, el político sinvergüenza. Un político que generalmente prometía a la gente lo que la gente quería escuchar, que por supuesto si llegaba al poder gastaba lo que no se podía gastar para contentar a la gente con sus promesas disparatadas y que además para mantenerse en el poder dividía a los ciudadanos. Y de hecho aquí Aristófanes decía que ese político se valía de la ira, la orgué. Simplemente llega al poder y enfrenta a unos ciudadanos con otros, no busca el bien común de toda la sociedad. Busca cómo nos divide de tal manera que una parte de esa división lo acabe apoyando y lo catapulte al poder o lo mantenga en el poder. Y en medio de esa situación, realmente la democracia tarde o temprano se va a acabar. En realidad no estamos en manos de demócratas, estamos en manos de demagogos. En tercer lugar, la democracia podía acabarse si en vez de ocuparse de los problemas internos del país se dedicaba a intervenir en los problemas del exterior. Y los atenienses miraban con enorme preocupación el dinero de los ciudadanos que se gastaba en inútiles aventuras extranjeras que por supuesto beneficiaban a algunas personas, pero que pagaban todos los ciudadanos. Y estaban convencidos de que más tarde o más temprano el país no podría pagar esas aventuras militares en el exterior y la democracia tampoco podría soportarlo. En cuarto lugar, y esto lo señaló Demóstenes, quizá el mejor orador de toda la historia, la democracia no iba a aguantar porque poco a poco había opiniones que no se podían expresar. Teóricamente, los demócratas, aquella gente que vivía en una democracia, podía hablar de todo. Pero como decía Demóstenes, hemos llegado a una situación en la que cada vez podemos hablar de menos. Y si no decimos lo que nos dicen que tenemos que decir, nos silencian. Y esto será el final de la democracia. Y Demóstenes no lo dijo un siglo antes de que desapareciera la democracia, lo dijo apenas unos años antes de que desapareciera la democracia. Cuando la democracia decide que hay un discurso verdadero y uno falso, y que ese discurso falso no va a permitir que se exprese, cuando de pronto decide aplicar la censura, cuando uno puede hablar, pero solo si dice lo que se espera que tiene que decir, la democracia está herida de muerte. Y cuando desapareció la democracia, no crean ustedes que la lloró nadie. Cualquiera que lea a los grandes pensadores griegos, atenienses, del siglo V a.C., verá gente que era rabiosamente antidemócrata. Habían llegado a la conclusión de que la democracia servía para que los políticos bribones enfrentaran el pueblo, para realizar promesas absurdas y demagógicas que endeudaban a la ciudad y en última instancia para acabar imponiendo una censura en la cual puedes decir con plena libertad lo que queremos que digas, pero no tienes el menor derecho a expresar aquello que no nos parece bien. De manera que los griegos consideraron que era un régimen fallido, que a Dios gracias se lo habían quitado de encima y las culturas que fueron apareciendo en los siglos sucesivos no recordaron que la democracia fuera interesante. Curiosamente, y esta es la segunda parte de la exposición, la democracia empezó a sentar de nuevo sus bases con la Reforma. Cuando en el siglo XVI en Europa estalla un movimiento de extraordinaria importancia espiritual, que es la Reforma protestante, de pronto la gente decide que va a volver a la pureza del cristianismo primitivo y por lo tanto va a pasar por encima de toda la corrupción inmensa del cristianismo de más de 1000 años.
la única manera que creen que les puede permitir llegar a un cristianismo puro y no adulterado es volver a la Biblia. E inicialmente la Reforma es un movimiento única y exclusivamente espiritual. Se centran en la Biblia como la única revelación de Dios, devuelven la Biblia al pueblo, traduciéndola por primera vez a las lenguas vulgares para que, como decía Tyndall, hasta el hombre que empuja el arado en el campo o la mujer que cocina en la casa pueda leer la palabra de Dios. De pronto recuperan el mensaje del Evangelio de sola gracia. La salvación es un regalo de Dios que se recibe a través de la fe, no es algo que compras con obras, ceremonias o penitencias. Y aquella revolución espiritual, sin embargo, fue mucho más allá de lo simplemente teológico. La Reforma implicó regresar a la palabra de Dios, y en la palabra de Dios hay muchas más enseñanzas que aquellas que indican simplemente cómo ir al cielo. La gente vio una manera totalmente distinta de la economía, de lo que había sido en la Edad Media, comprendió un concepto del trabajo totalmente diferente y aplicó también a una manera muy distinta de ver la política. Permítanme que les indique cómo la Reforma abrió una serie de caminos que llevaban a la democracia. El primero me obliga a contarles una historia. En el año 1538, los gobernantes de la ciudad de Ginebra, en Suiza, que habían decidido abrazar la Reforma, invitaron al reformador Juan Calvino y a sus colaboradores a que abandonaran la ciudad. Querían reforma, pero no tanta reforma. Mientras Calvino estaba dispuesto a hablar de algunas cosas relacionadas con la teología, como podía ser la justificación por la fe o lean la Biblia, etc., estaba bien. Pero además Calvino pretendía que la gente cambiara la forma de vida, y eso ya era excesivo. De manera que cortésmente los gobernantes de Ginebra invitaron a Calvino y a sus colaboradores a que abandonaran la ciudad. Como ya no eran católicos, por supuesto no detuvieron, ni torturaron, ni quemaron a Calvino. Simplemente le dijeron que se fuera, y Calvino con sus colaboradores se fue. Pero justo en ese momento, y puesto que Calvino se había ido, un cardenal católico que se llamaba Sadoleto decidió escribir a la ciudad de Ginebra para invitarla a que regresara a los brazos amorosos de la Iglesia de Roma. Puesto que se habían quitado al hereje jefe, que era Calvino, lo mejor que podía hacer la ciudad de Ginebra era volver a la obediencia al Papa. La gente de Ginebra había expulsado a Calvino, pero eso no significaba que fueran tontos del todo. De manera que llegaron a la conclusión de que si alguien podía contestar la carta del cardenal Sadoleto, tenía que ser Calvino, y le pidieron que la contestara. Y Calvino, en solo 6 días, escribió una obra, la respuesta al cardenal Sadoleto, o la carta al cardenal Sadoleto, en que respondía a todos los aspectos teológicos que había presentado el cardenal. Ese documento, la respuesta de Calvino a la carta al cardenal Sadoleto, es uno de los documentos más importantes de la historia de la Reforma. Y no me voy a poner a explicarlo detalladamente porque supongo que todos ustedes quieren llegar a la cena de Navidad. De manera que simplemente me voy a detener en un aspecto porque tiene importancia para el tema de la democracia. El cardenal Sadoleto presentaba una idea de la ley y de quién podía imponer su criterio en una sociedad que era muy clara. La supremacía no correspondía a la ley. La supremacía correspondía al rey, al emperador, al papa, al cardenal o al obispo. Lo que tenía que hacer la gente de Ginebra era dejar de perder el tiempo y volver a someterse al papa. Era la institución la que tenía la supremacía dentro de la sociedad. El argumento de Calvino era que la supremacía nunca la tienen las instituciones, sino la ley. Es la ley la que determina qué es lo que tienen que hacer los ciudadanos, y esa ley está por encima de los gobernantes. Cuando el rey David quebrantó la ley de Dios, cometiendo adulterio con Betsabé y ordenando la muerte de Urías,
el rey David no podía colocarse por encima de la ley. El profeta Natán fue a verlo y le dijo: Dios te va a castigar por esto. Da lo mismo que seas el héroe de Israel, da lo mismo que seas el rey de Israel, da lo mismo incluso que estés el primero en ventas musicales con los salmos. Dios no va a pasar eso, porque por encima de cualquier persona, incluso la más poderosa del reino, está la ley. Y cuando en un momento determinado el rey Acab decidió que quería la viña de Nabot y aceptó que culparan a Nabot de un crimen que no había cometido para que lo mataran y ocupar la viña, Elías, que tuvo que exiliarse 2 veces en su vida para evitar que lo mataran, fue a ver a Acab y le dijo: lo que has hecho es un crimen, y donde está la sangre de Nabot derramada inocentemente, los perros van a lamer tu sangre. La idea de Calvino era muy clara: la ley está por encima de las instituciones. Precisamente porque la ley está por encima de las instituciones, cuando uno se coloca por encima de esa ley, que en términos espirituales es la Biblia, su autoridad es ilegítima. Y el Papa, que se ha permitido colocarse por encima de la palabra de Dios, tiene una autoridad ilegítima y es un tirano al que no se puede obedecer. Quisiera decirles que la cosa acabó bien. Las autoridades de Ginebra invitaron a Calvino a regresar y a terminar la reforma en la ciudad, y evidentemente sucedieron cosas muy importantes, pero el principio era claro. Y es un principio esencial en una democracia: la ley es suprema. Y cuando un hombre se coloca por encima de la ley, es imposible que exista una democracia. Segundo, y esto es algo que apareció también en la Reforma, el poder de los hombres tiene que ser un poder limitado. ¿Y por qué tiene que ser limitado? Porque en contra de los que piensan algunos que el hombre es enormemente bondadoso y tiende hacia el bien, y si no nos educan mal, todos vamos a ser buenos, la realidad que muestra la Biblia, pero también simplemente la realidad que muestra cuando uno observa de manera veraz lo que le rodea, es que el ser humano es pecador, tanto como individuo como colectivo, y tiende hacia el mal. Y por lo tanto, el poder tiene que ser limitado, porque si el poder es absoluto, acabará en tiranía. Tercero, y es un gran aporte de la Reforma, los poderes tienen que estar separados. Cuando uno observa la Biblia, solo hay un ser en todo el universo que concentra el poder de legislador, el poder de gobernante y el poder de juez. Y ese único ser es Dios. Ni siquiera en el pueblo de Israel esos poderes estaban concentrados en manos del rey. Lo primero que Moisés hace en Deuteronomio, cuando Israel entra en la tierra prometida, es establecer jueces, y jueces que van a velar por la supremacía de la ley. Como dice la ley, no tratarás mejor al grande por ser grande, ni al pequeño por ser pequeño, sino que actuarás con justicia y equidad. Hay un poder judicial independiente que tiene que estar por encima de los propios reyes. Y por supuesto hay un poder legislativo que deriva directamente de la ley de Dios. Y esto era muy distinto de lo que había vivido Occidente desde la desaparición casi 2000 años antes de la democracia. La manera en que esto llevó a la democracia no es casual. La democracia como sistema de gobierno y como sistema de gobierno práctico no apareció en la católica España, aunque hubo un inicio de parlamentarismo en España durante la Edad Media. No apareció en la católica Italia, ni en la católica Francia, ni en la católica Polonia. La democracia fue recuperada a este lado del Atlántico en un país que era de manera aplastante evangélico.
y que efectivamente, nutriéndose de las enseñanzas de la palabra de Dios, creó el primer sistema democrático en más de 2000 años. Suele ser muy común en estos momentos hablar de que la base de los padres fundadores fue la Ilustración. Es absolutamente falso. Los padres fundadores conocían la Ilustración del siglo XVIII, sobre todo en Francia, pero su base era la base de los puritanos que habían llegado en el siglo XVII a las costas de lo que todavía no era Estados Unidos. Esto era tremendo. El peso de esos evangélicos dentro de Estados Unidos fue tremendo. Permítanme la cita. De los aproximadamente 3 millones de americanos que vivían a la sazón en lo que eran las colonias, que luego sería Estados Unidos, de esos 3 millones, 900.000 eran puritanos de origen escocés, reformados de origen escocés. 600.000 eran puritanos ingleses y otros 500.000 eran calvinistas de extracción holandesa, alemana o francesa. Los anglicanos que había, como Washington, eran anglicanos de orientación reformada, no eran high church, no tenían ningún tipo de simpatía ecuménica, no se diferenciaban gran cosa de los puritanos que no eran anglicanos. Y de hecho, el resto de confesiones eran todavía muy pequeñas. Los católicos eran prácticamente testimoniales y solo había en Maryland. De todos los firmantes de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, solo hubo un católico que además era masón y era más masón que católico. En cuanto a otras denominaciones, como podían ser los metodistas, prácticamente no existían. Y otras, como los bautistas y cuáqueros, tenían una cierta concentración en alguno de los estados, pero no tanta. Había bautistas en Rhode Island. Rhode Island debe su fundación a los bautistas. Por supuesto, en Pensilvania había muchos cuáqueros, pero en términos generales, la población de esas colonias que se convertiría en Estados Unidos era evangélica. En el caso de los padres fundadores, incluso los que no eran correctamente evangélicos estaban influidos por una educación evangélica, como era el caso de Benjamin Franklin. Y esto se percibe en la creación de esta nación. Permítanme que les dé, por supuesto, solamente unas pinceladas, pero que ilustran el punto al que quiero llegar. Primero, la Declaración de Independencia de este país, redactada por Thomas Jefferson, es un documento profundamente bíblico. Thomas Jefferson lo tomó de una declaración anterior, la Declaración de Mecklenburg, escrita por pastores evangélicos, en su mayoría presbiterianos. Jefferson mejoró la Declaración de Mecklenburg, pero fundamentalmente era un texto evangélico. Los derechos no son algo que los seres humanos se otorgan, ni tampoco es algo que dan los gobernantes. La Declaración de Independencia deja muy claro que los derechos son derechos que vienen de Dios y que son otorgados a todos los seres humanos que han sido creados libres. Y por eso esos derechos son derechos inalienables, es decir, derechos a los que no podemos renunciar. ¿Y cuáles son esos derechos? Jefferson da 3 ejemplos extraordinarios: la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Como los derechos vienen directamente de Dios y no son las promesas de los políticos embusteros y demagogos a un pueblo ignorante y ciego, esos derechos son reales. Es el derecho a la vida, el primero de los derechos. El resto de los derechos no tiene ningún valor si estás muerto. Es el derecho a la libertad. Y es el derecho no a la felicidad, porque no hay gobierno humano que te pueda garantizar la felicidad en un mundo caído. Pero sí es el derecho a que la puedas buscar libremente. Y en ese sentido, ese pueblo mayoritariamente evangélico en Inglaterra denominaron a la guerra de independencia de Estados Unidos la Revolución Presbiteriana. Y el rey en algún momento dijo que las colonias americanas han decidido irse con un novio presbiteriano. Tenía muy claro el trasfondo bíblico y evangélico de lo que era la Revolución Americana. Empezó con una declaración de independencia que no se parece a las concepciones políticas de hoy en día.
empezaba reconociendo que nuestros derechos vienen de Dios, del Creador, y no del político que decide de pronto crear nuevos derechos para que lo votemos. Lo mismo sucedió con la Constitución. Hace aproximadamente unos 5 o 6 años, yo ya me había exiliado a este país. Estuve leyendo en un espacio muy breve de tiempo toda la correspondencia de los padres fundadores y la había leído previamente, pero de pronto leerla de golpe y ver la correspondencia entre Jefferson y Adams y Washington y Jefferson, etcétera, de manera concentrada, hace que ciertas cosas salten más a la vista. Y hubo 2 cosas, hubo muchas, pero hubo sobre todo 2 cosas que me llamaron la atención en la correspondencia de los padres fundadores. La primera era que conocían la Biblia extraordinariamente. Hay veces que si no fuera porque estaban hablando de temas políticos, la seguridad y la facilidad con que citan las Escrituras le haría a uno pensar que está leyendo la correspondencia de pastores. Podían citar de la Biblia con la absoluta seguridad de que el que leía entendía de lo que estaba hablando. Era gente que conocía extraordinariamente bien la Biblia. La segunda es que entre los textos más citados de la Biblia está el texto de Jeremías 17:9, donde la Biblia nos dice que el corazón del hombre es engañoso y que engaña y se engaña. Y sacaban de esto una consecuencia tremenda. Puesto que somos seres de naturaleza caída, los filósofos de la Ilustración en Francia pueden decir lo que quieran, pero la realidad es que somos una naturaleza caída, como dice la Biblia. Puesto que el corazón del ser humano tiende a engañar a los demás y a engañarse a sí mismo, tenemos que separar los poderes. Porque si los poderes no están separados, si no hay un sistema de checks and balance, de frenos y contrapesos, acabaremos en la tiranía. Si un hombre acaba concentrando todos los poderes en sus manos, no va a ser el redentor de este país, va a ser el tirano y el dictador de este país. Y la Constitución americana, entre otras cosas, se basa en una rigurosa separación de poderes que está siendo asediada y atacada desde hace años, porque es una de las garantías de que este país siga siendo una democracia. No menos importante es el hecho del Bill of Rights, o, si ustedes quieren, las primeras enmiendas de la Constitución americana que se aprobaron en 1789 y que fueron la clave para que la Constitución fuera ratificada por todos los estados de Estados Unidos. Hubo estados que pusieron como condición para ratificar la Constitución que tuviera una declaración de derechos, el Bill of Rights. El Bill of Rights lo redactó uno de los padres fundadores que era un profundísimo creyente y se llamaba Madison. Y Madison era un convencidísimo evangélico. Y cuando hizo una enumeración de los derechos más importantes que tenían que ser respetados en este país, colocó como el primer derecho la libertad religiosa, cosa que no se respetaba prácticamente en ninguna parte del mundo, desde luego jamás en un país católico. El mismo día que se aprobó por parte de las cámaras ese Bill of Rights, cuyo primer derecho era la libertad religiosa, el 25 de septiembre de 1789, un comité conjunto de ambas cámaras solicitó al presidente Washington que estableciera un día de acción de gracias y de oración por la nación. Parece ser que nuestro próximo día de oración no va a poder mencionar a Dios, de modo que uno quisiera saber a quién vamos a orar los ciudadanos de este país. Pero el mismo día que se aprobó el Bill of Rights, aquella gente de las dos cámaras se dirigió al presidente Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, recordó cómo en 1621, por primera vez en esta tierra, se celebró el Día de Acción de Gracias y solicitó del presidente que cada año recordara esa acción de gracias y estableciera un día de oración por la nación.
Y eso marcó de manera muy clara lo que algunos denominan la excepcionalidad americana, aunque luego el contenido que dan a la excepcionalidad americana es todo lo contrario de la excepcionalidad americana. ¿Qué era la excepcionalidad americana? La convicción absoluta de que el sistema democrático y republicano solo podía funcionar sobre la base de una serie de valores que surgen de la Biblia y que los derechos que disfrutamos las criaturas de Dios emanan directamente de Dios. Y por eso el sistema americano ha funcionado 200 años y las democracias no hay manera de que funcionen ni en el sur de Europa ni al sur del Río Grande. ¿Qué ha pasado en los otros países para que en vez de ser la democracia americana, el modelo que funciona en todas partes, sigamos hablando de la excepcionalidad americana? Permítanme contarles una historia de mi país de origen, que es España. En el año 1808, las tropas del emperador francés Napoleón invadieron España. Napoleón colocó a uno de sus hermanos, a José Bonaparte, en el trono español y decidió que España se iba a convertir en un satélite del gran imperio francés. En términos generales no les costó mucho ocupar el territorio español, aunque la guerrilla controlaba el campo, y la única ciudad española que no cayó en manos de los franceses fue la ciudad de Cádiz, al sur de la península ibérica. Y en la ciudad de Cádiz se reunieron las Cortes y decidieron que, a pesar de que los franceses asediaban la ciudad, iban a elaborar una constitución y que sería una constitución liberal, la primera de la historia de España. Pero una de las primeras cosas que apareció en esa constitución fue la negación del primer derecho reconocido en el Bill of Rights de Estados Unidos, la libertad religiosa. La Constitución Liberal de Cádiz de 1812 establecía que la única religión que podía haber en España era la religión católica y que no se podía profesar ni practicar otra religión. Un exiliado español que estaba en Inglaterra y que estaba muy al corriente de lo que sucedía, se llamaba José María Blanco White, se enteró del texto de la Constitución española e inmediatamente escribió a los diputados en Cádiz y les dijo: el primer derecho del ser humano es la libertad de conciencia. Si ese derecho lo arrancáis de la Constitución, esa Constitución no funcionará, porque el resto de libertades y derechos cuelgan del derecho a la libertad de conciencia y vosotros estáis acabando con él. Y lo que sucederá es que cuando el rey Fernando venga del exilio después de que los franceses sean derrotados, el rey se aliará con la Iglesia Católica y acabará con la Constitución y con la libertad. No habían pasado 2 años y la advertencia de Blanco White, que por cierto era evangélico, se cumplió absolutamente. El rey Fernando regresó, se metió en la cama con la Iglesia Católica y se acabó la Constitución y la libertad en España. Y esto no solo pasó en España, es la historia de Hispanoamérica. La gente que emancipó a las distintas naciones de Hispanoamérica del Imperio Español, por supuesto, no tenía una base bíblica. De hecho, los emancipadores pertenecían a una logia masónica, que era la logia Lautaro. Lautaro era uno de los indios que se había sublevado contra el dominio español. Cuando uno lee las constituciones de la logia Lautaro, se da cuenta de que eso no va a ser democrático jamás. Por ejemplo, en ella se dice, como después de la independencia de España la opinión pública puede tener importancia, vamos a controlar los medios de comunicación. No vamos a tener libertad de medios de comunicación, vamos a controlar los medios de comunicación. Y así controlaremos a la opinión pública y el poder. Y por supuesto también hablaba de cómo se repartirían los puestos de jueces, de ministros, etcétera, etcétera. Cuando finalmente el proceso de emancipación terminó en Hispanoamérica, por ahí quedó Cuba y Puerto Rico, pero eran jirones pequeños de lo que había sido el altivo imperio español, la libertad de conciencia, primer derecho reconocido en el Bill of Rights en 1789, no aparecía en una sola constitución.
pensaran lo que pensaran los masónicos dirigentes de la emancipación, en todas las constituciones hispanoamericanas se establecía que la única religión que se podía practicar era la católica y que no existiría libertad de culto en ningún país, a pesar de que algunos de los países que accedieron a la independencia tuvieron un respaldo enorme de la protestante Inglaterra. Y como no había libertad de conciencia, como decía Blanco White, y la libertad de conciencia es el primer derecho del que cuelgan todos los demás, en Hispanoamérica, por supuesto, no podía funcionar la democracia. Y en términos generales no ha funcionado durante 2 siglos, nada más que de manera excepcional. Si me pusiera a hablar de todas las revoluciones y golpes de Estado que se han producido en Hispanoamérica en los 2 siglos de emancipación, tendríamos para esta semana la siguiente y seguramente parte de la otra. ¿Por qué también? Pues porque, como yo suelo decir habitualmente, lo que pasa en un país no solo es cosa del país y del paisaje, sino del paisanaje. La población que formaría lo que eran los Estados Unidos de América era una población muy mayoritariamente alfabetizada. Cuando los peregrinos del Mayflower llegaron hasta las costas de lo que sería Estados Unidos, los varones casi en un 80% sabían leer y escribir, porque si no sabes leer y escribir, ¿cómo vas a leer y estudiar la Biblia? Y en el caso de las mujeres, prácticamente el 70% sabía leer y escribir, porque querían leer la Biblia. Y no crean que era mucho. Los cuáqueros tenían un 100% de alfabetización en el siglo XVII, tanto en hombres como mujeres. Cuando Hispanoamérica se emancipó de España, el número de personas que sabía leer y escribir no llegaba al 10%. Pero pasaba, no es porque los españoles les quisieran negar la educación, en España tampoco llegaba al 10%. ¿Y qué falta les hacía? Si para llegar al cielo no necesitas leer y escribir si eres católico, si incluso puedes llegar a santo, te pueden hacer una imagen y te pueden rendir culto en los altares siendo analfabeto, como pasa con Fray Martín de Porres, el famoso Fray Escoba, que es un santo peruano que seguramente empujaba la escoba en el convento de manera muy piadosa y así ha llegado a los altares. No necesitabas en absoluto saber leer y escribir para tener un contacto con Dios, y por supuesto su palabra no la ibas a leer. El Concilio de Trento en el siglo XVI prohibió las traducciones a la lengua vernácula de la gente, de manera que a lo mejor en latín podías hacer algo, pero es dudoso que un analfabeto pudiera dominar el latín cuando no podía ni siquiera leer y escribir en su propia lengua. Y el pueblo de Hispanoamérica era mayoritariamente ignorante y analfabeto, pero además no conocía los valores bíblicos que recuperó la Reforma. No esperaba que hubiera una división de poderes, no creía en una limitación del poder. Por el contrario, creía en grandes salvadores, sigue creyendo en grandes salvadores. La historia de Hispanoamérica está llena de salvadores. A veces se llaman Juan Domingo Perón, a veces se llaman Fidel Castro, a veces se llaman Hugo Chávez, a veces se llaman Emiliano Zapata, a veces se llaman Aya de la Torre, pero de alguna manera los hispanoamericanos no creen en el we the people que orgullosamente los fundadores puritanos de este país escribieron, creyendo que nosotros, el pueblo, vamos a protagonizar una empresa común. Siguen esperando a que llegue un Salvador que les saque las castañas del fuego y que arregle sus problemas. Y en ese sentido, Estados Unidos sigue siendo excepcional. Pero lo es porque el sistema es un sistema que se basa en una cosmovisión bíblica, que no promete a los hombres imposibles, que reconoce que los derechos no arrancan de la voluntad de un gobernante, sino que es algo que deriva directamente de la voluntad de nuestro Creador, y que además es consciente de que el ser humano es pecador. Y tenemos que desconfiar del gobierno, porque el gobierno no nos va a salvar. Como nos descuidemos, puede acabar siendo un peligroso tirano.
Y eso ha hecho que el sistema americano funcionara y sea una democracia que todavía continúa siendo excepcional. Y esa democracia se enfrenta con peligros, sí, se enfrenta con 4 grandes peligros. Y voy a dedicar a ello los próximos pocos minutos. El primer peligro es la creciente intervención estatal. El hecho de que en lugar de ser un país donde uno cree que los grandes derechos son la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, la vida no está garantizada, la libertad cada vez se va a ver más limitada y nos van a dar la felicidad, no a dejarnos que la busquemos libremente si así nos apetece. A alguno le parecerá que esto a lo mejor no está tan mal, ¿no? Alguien en la Casa Blanca se va a ocupar de hacernos felices, o en el Congreso o en el Senado. Pero no deja de ser curioso que si se toman la molestia de leer el Manifiesto Comunista, puede parecer peculiar que yo les recomiende desde un púlpito leer el Manifiesto Comunista, pero es muy aleccionador. Cuando Marx y Engels hablan de cómo poco a poco se va a avanzar hacia la dictadura del proletariado, dan una serie de pasos previos y todos son pasos de cada vez mayor intervención estatal. Lo que va a acabar sucediendo es que iremos recortando poco a poco la libertad de la gente y en un momento determinado el poder caerá en nuestras manos como una fruta madura, y estaban tan seguros que no lo ocultan. El Manifiesto Comunista es fascinante porque es muy honrado en cuanto a lo que dice. Lógicamente, quería invitar a los proletarios de todo el mundo a que se unieran bajo esa bandera y fueran a la revolución mundial. Uno de los grandes peligros para la democracia en este país es una creciente intervención estatal, que por supuesto no nos garantiza la vida, pero sí garantiza subvencionar y subsidiar a grandes industrias de la muerte, como Planned Parenthood, que no nos garantiza la libertad, sino que por el contrario ve con buenos ojos que se pueda incluso censurar al propio presidente de los Estados Unidos, y se llama Donald Trump, en las redes sociales, y que desde luego ha decidido que nos va a hacer felices, nos guste o no nos guste, la manera en que pretenden hacernos felices. El segundo gran peligro para la democracia son los impuestos crecientes. Y uno diría, no puede ser. Los impuestos tienen una buenísima intención: redistribuir la riqueza, atender a los necesitados. Los impuestos crecientes son una maldición. Si en la Biblia, para atender a todos los gastos, incluidos los necesitados, las viudas, los huérfanos y el servicio del templo, Dios cobraba la 10ª parte, cualquier Estado que vaya más allá de eso es para pensar que se lleva demasiado dinero en las manos. Pero en cualquiera de los casos, los impuestos crecientes son una maldición, y es curioso cómo los padres fundadores lo supieron ver. Tenían auténtico pavor a los impuestos. Jefferson escribía que los impuestos crecientes son como un caballo que tira de un carro, y lo que va detrás de esos impuestos crecientes es la corrupción, la creación de empleos públicos para colocar a parásitos a los que queremos facilitar que medren políticamente, y por supuesto, junto con esa corrupción, la deuda y la desgracia del país. Y era la misma opinión de los padres fundadores en general. No hay nadie que mediante la subida de impuestos vaya a hacer felices a los ciudadanos, los va a empobrecer más. O como decía Winston Churchill, pretender que una persona va a prosperar porque le suban los impuestos es igual que subirse encima de un cubo, tirar del asa hacia arriba y pretender que se va a elevar por los aires. No es mala imagen. Tercero, la democracia se ve amenazada por la deuda nacional. El aumento de la deuda nacional, que en este país es verdaderamente escalofriante. ¿Por qué?
El principio bíblico es muy claro y los padres fundadores lo señalan, y yo le dedico un capítulo entero en mi libro Un mundo que cambia. Porque los padres fundadores conocían un principio recogido en el libro de Proverbios que afirma que el que se endeuda es el esclavo o el siervo del que le presta dinero. Y es verdad. Tanto si uno es un individuo, como una familia, como una empresa, como un país, el que se endeuda es un esclavo de aquel que le presta dinero. Cuando yo llevaba viviendo unos meses en este país, me había exiliado, de pronto un día recibí una llamada de la oficial de un banco en el que tenía una cuenta porque quería ofrecerme unos productos. Yo no tengo el menor interés en productos bancarios, pero supongo que como andaba sin empleo en aquel entonces, dije, bueno, vamos a entretenernos media hora viendo lo que me ofrece esta señora. Y cuando llegué al banco, aparte de un café con leche, me iba ofreciendo una tras otra maneras de endeudarme. Todo lo que me ofrecía era cómo endeudarme. Y yo le iba diciendo a todo que no. Y ya hubo un momento en que dije, mire, yo no creo en el endeudamiento. Si efectivamente quiero algo, ahorro y me compro eso cuando lo he ahorrado. Y si no soy capaz de esperar y ahorrar, es que entonces no merecía la pena comprarlo, pero no me endeudo nunca. Y la mujer se me quedó mirando, muy seria, y me dijo, ¿no sabe usted cuánto dolor y cuánto sufrimiento se ahorraría la gente si pensaran como usted? Y a continuación volvió a quedarse en silencio y sonrió y dijo, claro, que entonces yo no tendría empleo. En otras palabras, el empleo de esta señora era causar el dolor y el sufrimiento de los incautos que no habían leído la Biblia. La deuda nacional es una desgracia para los pueblos e implica el final de la democracia, porque una nación endeudada finalmente pierde su libertad, su soberanía y su independencia. En estos momentos hay naciones de Hispanoamérica, como Perú, Argentina y México, que ya han firmado deuda para 100 años. Argentina, Perú y México no van a ser naciones independientes, libres y soberanas, salvo que de alguna manera paguen esa deuda antes para el próximo siglo. Y eso implica el final de la democracia, aunque lógicamente nos endeudamos para crear puestos en la administración que son innecesarios, salvo para colocar a parásitos que nos van a apoyar en las elecciones, y nos endeudamos para hacer obras innecesarias que de alguna manera nos permiten hacer negocios. En cuarto lugar, la gran amenaza de la democracia es la agenda globalista. Una agenda que parte de la base de que efectivamente las naciones tienen que dejar de ser independientes, tienen que olvidarse de lo que han sido hasta ahora y tienen que someterse a un dominio de carácter internacional. Yo cito en mi libro un párrafo de David Rockefeller que suelo mencionar a menudo porque me parece muy interesante desde una perspectiva de lo que es la agenda globalista. Está en sus memorias y en ese párrafo, al inicio de un capítulo muy interesante, a mi juicio el más interesante de las memorias de David Rockefeller dice: se nos ha acusado, a mi familia y a mí, es decir, a los Rockefeller, de formar parte de una cábala secreta, es el término que él utiliza, una cábala secreta, que trabaja en contra de los mejores intereses de Estados Unidos y que pretende crear una nueva estructura global, política, social y económica, un mundo único, si lo prefieren. Y cuando llega ese párrafo, Rockefeller hace un punto y seguido y dice: si esa es la acusación, me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. Y en las siguientes páginas de ese capítulo cuenta su papel en la creación del Club Bilderberg, de la Trilateral o del Consejo de Relaciones Exteriores, todos ellos organismos al servicio de la agenda globalista.
Ahora, permítanme decirles lo que significa esa agenda globalista, aunque no sé si comenté algo hace 2 noches, quizá repita alguna cosa. Por ejemplo, la agenda globalista significa que nos van a pastorear hacia un destino, nos guste o no nos guste, de servidumbre. Si tienen ustedes la curiosidad de ir a una página web que se llama Our Guardians, Nuestros Guardianes, nos enteramos de quiénes nos van a guardar y quiénes nos van a llevar hacia un futuro mejor, no libre, pero supuestamente mejor. Hay una foto maravillosa en la página de Our Guardians. En el centro de la foto está el Papa Francisco. A su izquierda tiene el cardenal que se ocupa de asuntos económicos del Vaticano y a su derecha a Lady Rothschild. Y el resto de santos varones y mujeres de la foto son gente de la Big Bank, la Big Pharma, la Big Med y la Big Invest. Gente a la que no hemos elegido ninguno de nosotros, que no nos representa a nosotros ni representa a nuestras naciones, pero que han decidido que van a ser nuestros guardianes. Si tienen la curiosidad, creo que esto lo mencioné hace 2 noches, de ir a mi página web, a mi blog cesarvidal.com, y van al buscador y escriben "no tendrás nada y serás feliz". Esto suena peculiar. Se encontrarán con un vídeo que dura 1,5 minutos, solo 1,5 minutos, del Foro Económico Mundial o Foro de Davos, al que no hemos elegido, al que no han elegido nuestras naciones, pero que ha decidido que nos va a resetear a todos en lo que denominan precisamente el Big Reset, el gran reseteo. Y en ese gran reseteo, en ese 1,5 minutos, nos explica lo que va a ser el mundo para el año 2030, que por cierto es el número mágico de la agenda globalista impulsada por Naciones Unidas, la Agenda 2030. Es un mundo en el que no tendremos nada y seremos felices, en el que dejaremos de consumir carne como hasta ahora, pero eso lo agradecerá el medio ambiente, en el que desaparecerán los combustibles fósiles como el petróleo, seguramente con consecuencias nefastas para la economía de este país, en que Estados Unidos ya no será la primera potencia mundial, en el que llegarán 1.000 millones de inmigrantes ilegales a Occidente. Y imagínense ustedes lo que va a quedar de este país y de la Unión Europea si llegan 1.000 millones de ilegales. Y en el que, como gran consolación, seguramente antes de llegar al 2030 vamos a encontrarnos extraterrestres. La amenaza de la agenda globalista es real. Y cuando de pronto los gobiernos de distintos países deciden que los dogmas de la agenda globalista son dogmas que se van a aplicar y que cualquiera que se oponga a esos dogmas, como la ideología de género, el calentamiento global o otras falsedades, es alguien al que hay que censurar, perseguir y, llegado el caso, encarcelar. La democracia está en peligro porque, como decía Demóstenes, si solamente podemos decir lo que quieren que digamos y lo que nos dejan decir, ¿qué nos queda de democracia en Atenas? ¿Qué nos quedaría de democracia en Estados Unidos? ¿Qué quedaría de democracia en el mundo? La democracia sobrevivirá solo sobre la base de 2 condiciones. La primera, conjurar todos los peligros: la naciente intervención y creciente intervención estatal, unos impuestos cada vez más agobiantes y confiscatorios, una deuda nacional que puede asfixiar a generación tras generación futura y, por supuesto, la agenda globalista. Pero no basta con eso. La segunda condición para que las democracias puedan sobrevivir y ser realmente democracias, no sistemas que aparentemente son democráticos, es asentar esa democracia sobre los valores bíblicos que recuperó la Reforma. Porque finalmente, lo que constituye la base sobre la que se levantan los sistemas en los pueblos no son las constituciones, ni las leyes, ni los políticos. Es el paisanaje que forma esos pueblos.
Y como dijo muy acertadamente Adams, la Constitución de esta República es una Constitución que solo funcionará con una población de ciudadanos temerosos de Dios. Y si no, pasará igual que una red que de pronto se enfrenta con una ballena. La ballena no tiene ningún problema a la hora de destrozar la red del pescador. Solo hay una posibilidad de que la democracia perdure en este país. Solo hay una posibilidad de que la democracia sea una realidad en otros países. Y es recordar esa lección de los padres fundadores. Si la gente que puebla ese país no es gente temerosa de Dios, mayoritariamente, si no es gente que basa su forma de vida en la palabra de Dios, la democracia no podrá contener más los ataques de la tiranía de lo que una red de pescador puede resistir los embates de una ballena. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Y